Buenas tardes, bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 91. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las abducciones y de los implantes, ¿no? Y para ello pues tenemos aquí a una sanadora espiritual, reflexóloga también, exorcista y ha hecho formación en técnica de extracción de implantes y larvas energéticas. Así que se trata de Victoria Peñaranda. Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José. Muy bien, encantada de estar aquí. Todo un privilegio estar contigo y saludar a todos los que están detrás de cámara. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo igualmente y muy contento de que estés con nosotros. He visto algunos de tus vídeos así por encima, me pareció interesante y por eso pues te convoqué. Bien, pues no sé, ¿desde cuándo estás interesada en este tipo de temas? Bueno, en general en el tema este de lo invisible y en concreto también en el tema este de abducciones, implantes y todo eso. Bueno, de toda la vida. O sea, no tengo un recuerdo en mi vida que no esté interesada. Yo desde que soy pequeña, pues veía todo. Veía entidades, veía muertos. A veces confundía los muertos con los vivos y veía entidades, ¿no? Y entonces intentaba ocultarme, me pasaban muchas cosas, vi demasiadas cosas, sentí demasiadas cosas, me pasaron demasiadas cosas. Entonces, yo recuerdo un día que, no sé, pues tendría 7 u 8 años, porque sí me acuerdo que fue antes de la comunión, de manera que tuvo que ser a los 7 años. Y ya harta de ver todo esto, yo me prometí que en algún momento de mi vida yo identificaría qué es lo que yo veía y ayudaría a la gente. Entonces, este ha sido realmente el único propósito que he tenido en mi vida. De luego conocí, debido a las cosas que sucedían en casa, pues esto, fenómenos Poltergeist, hoy lo diré, bueno, muchísimas cosas. Entonces, recuerdo que ya desesperada de cómo estábamos, sobre todo me pasaba a mi madre y a mí, pues recuerdo que mi hermano tenía amistad con Jiménez del Oso. Entonces, Jiménez del Oso, yo creo que todo el mundo lo conocerá porque es un referente, vino a casa, estuvo viendo lo que sucedía, estuvo hablando conmigo, vio que era la causante, realmente era yo. Y él me empezó a enseñar acerca de cómo a veces sin querer hacemos egregores, ¿no?, con nuestra propia energía. Fue lo primero que me explicó: hija mía, tú tienes simplemente la posibilidad de ver el otro lado y tienes tanta rabia acumulada porque eran muchas cosas las que me estaban sucediendo en mi vida, fue una vida de muchísimo sufrimiento, y me dijo, bueno, entonces además creas egregores. Entonces lo que hay que hacer es sacar partido de ti. Y recuerdo que me llevó a la Asociación Española de Parapsicología y allí me empezaron a enseñar a sacar todo esto y a entender. Allí conocí a gente estupenda como el padre Pilón, gente que me ayudó muchísimo. Yo era muy jovencita, bueno, pues una cría, ¿no? Y a partir de los 12, 14 yo ya empezaba a hacer cosas que luego más adelante pues estoy utilizando todos esos conocimientos. Luego tuve una etapa de estar con los testigos de Jehová, una secta, pero también me sirvió mucho. Lo que pasa es que, bueno, los conocimientos fueron otros y volví a hacer las mismas terapias que estaba haciendo desde jovencita, volví con más ganas y volví con una determinación que jamás se me ha pasado, que es seguir ayudando. Siempre digo que nadie tiene la posesión de la verdad y en mis vídeos siempre lo estoy diciendo y en mi vida personal lo creo. Nadie la tiene, pero todos podemos poner un granito de arena de lo que vemos, de lo que sabemos, con honestidad. O sea, yo no tengo la posesión de la verdad, pero tengo mi verdad, mi certeza, con esto trabajo, con esto ayudo. Entonces, si me preguntas desde cuándo, toda la vida, de toda la vida. Entiendo. Bueno, supongo que en tu etapa esa en Testigo de Jehová, no sé si lo comentaste allí a la gente, a los compañeros, no sé, y qué te decían Sí. al respecto, ¿no? O si les daba un poco de miedo, ¿no? Claro, bueno, allí era un jaleo, ¿no? Porque, claro, yo, o sea, lo que yo explicaba que veía, ellos decían que eran demonios. Y entonces, bueno, es verdad que yo veo demonios, veo demonios, expulso demonios, pero en aquel entonces había más que demonios, porque de hecho yo veía las entidades que hoy día la gente dice son extraterrestres, ¿no? Y entonces, bueno, pues como tal, el problema era que las soluciones que daban bíblicas y de otras cosas, pues no funcionaban, no era todo lo contrario, no funcionaban. Y al contrario,
todavía era mucho más acentuado lo que estaba sucediendo, ¿no? Al final decidieron pensar que esto es como algo que viene, se va y ya está, y algún día se iría. Y como no pasó, que yo el dejar a los testigos como secta fue otra decisión personal de, bueno, pues porque todos tenemos unos tiempos, ¿no? Y ya saliéndome de allí fue cuando me di cuenta que, bueno, estaba limitada, pero lo que seguía viendo era lo que veía, lo que otras personas describían, y realmente me sentí bastante acompañada. Salir de allí me sentí muy acompañada porque entendí que había personas que entendían, pero era un problema, ¿no? Porque a la vez estabas en la reunión o estabas pues, con tu pareja o con amigos y entonces de repente pues me venía un muerto, me venía un extraterrestre, ¿no? Entonces yo no sabía cómo manejar toda aquella visión, aquel miedo. Y hombre, pues un poquito rara sí me entendía que era, pero bueno, ya saben que soy rara y yo lo tengo asumido. Me salí y se acabó. Te iba a preguntar si actualmente también te vienen ese ver al otro lado, igual que antes, igual que cuando eras jovencita, pequeña, o ha cambiado a lo largo del tiempo. No ha cambiado. O sea, yo sigo viendo. Lo que pasa es que ahora con la madurez, por no decir otra cosa, pues con la madurez y con los conocimientos que tengo, identifico más cosas, ¿no? Porque además me he enfrentado a más situaciones. Entonces, pues qué es un demonio, qué es un extraterrestre, qué tipos de extraterrestres, que a veces ni siquiera sé qué tipo de extraterrestres son, realmente los veo. A veces pues tengo amigos que obviamente se dedican a esto, como en otros canales y otras cosas, y entonces les digo, mira, yo estoy viendo de otras formas, entonces a veces coincidimos, a veces no, y veo la diferencia entre un muerto y una persona normal. Tengo muchas experiencias porque yo intento que mi vida, esa línea fina entre poder ver el otro lado y no estar como una cabra, pues yo creo que la tengo bastante bien. Pero hay veces que es verdad que en mi vida cotidiana mi familia se ríe conmigo porque dicen, jo, cualquiera sale contigo, porque a veces ese es el problema, ¿no? Estas razas intentan hacer daño y tú lo notas, lo ves, y entonces me impulsa a hacer cosas. Y claro, no me di cuenta que estoy con gente. Y en otras ocasiones son los muertos los que me dicen, porfa, pues di esto a mi hija que está aquí. Eso me pasa mucho cuando voy a los hospitales, ¿no? Y tengo pues muchas experiencias, incluso de hablar con enfermeras, con algún médico y decirle, mira, tu madre está aquí, me dice esto, se llama así, vista así, a lo que quieras. Y entonces intento ayudar, pero por lo demás intento que mi vida sea lo más normal. Pero ir por la calle y ver lo que está pasando, entrar a un sitio y ver lo que está sucediendo, sobre todo donde hay muchísima gente, sí, eso me sigue pasando. Intento seguir mi vida, no ver, y si veo que hay daño, entonces intervengo, pero si no, simplemente en mi mente ya no están, si no, no podría vivir. Pero tengo esa peculiaridad y entonces cuando estoy haciendo alguna terapia, cuando viene gente a mí, pues he aprendido muchas cosas, porque obviamente no solamente me baso en lo que veo, pero una gran parte sí que es en lo que estoy viendo detrás de la persona. Y eso ha hecho que cambie yo ciertas creencias que tenía, por ejemplo, con los muertos, de dónde están o cómo están o quiénes están. Muy interesante. ¿Y cuáles son los más activos, digamos? ¿Entidades no humanas o entidades humanas desencarnadas? ¿Cuáles? Pues mira, disculpa. Pues están al 50-50 porque, a ver, lo que pasa es que las entidades están dirigiendo nuestra vida. O sea, las entidades no humanas, esto llamamos extraterrestres o como los queramos denominar, pero están dirigiendo a la humanidad. Y entonces todo lo que tenemos, todo lo que está hecho, es que me da igual por donde mire y lo que tú mires, está hecho pues para sacar de ti toda la energía, todo el dolor, toda la preocupación, que estés dormido, que seas sumiso, que seas obediente, y entonces todo está hecho para esto. Pero una de las cosas que ellos utilizan precisamente es a los muertos, ¿no? Y sobre todo desde un tiempo a esta parte, desde que pasó lo que pasó, lo que vivimos, pues ha habido demasiadas muertes de personas que no han entendido por qué han muerto, no han sabido que estaban muertos, estaban enfadados, entonces son desencarnados, están muy enfadados. Y estas entidades los utilizan, porque los desencarnados van donde va la familia, normalmente suelen ir a los familiares, o a los amigos, o a gente que ellos saben que pueden ayudar, ¿no? Y entonces, claro, su enfado se traduce en dolor. Los familiares no acaban de entender qué les está sucediendo porque la influencia del muerto es muy grande y entonces se les ve muy cansados, muy enfadados, además del dolor de perder a un ser querido,
Además, ese dolor que no saben de qué va. Y obviamente donde hay un desencarnado hay también una entidad, porque se aprovecha, es el binomio, o sea, se aprovecha del dolor del muerto y del dolor del vivo. Y entonces está continuamente golpeando. Y son muchos los muertos incluso que se asustan de ver. Yo recuerdo un muerto, un desencarnado, que me dijo, es que me da mucho miedo lo que estoy viendo y no sé por dónde salir. Y al principio no le entendí, luego comprendí, claro, que lo que él estaba viendo era entidades no humanas también. Y entonces, pues no sé hasta qué grado, porque ya te digo que uno se alimenta del otro. Pero los dos están haciendo daño. Claro. Y bueno, el tema este de implantes, bueno, se popularizó, ¿no? Después del boom de los platillos volantes y demás, ¿no? No sé si esto de los implantes viene de la antigüedad, de mucho atrás en la historia, o es a partir de determinadas fechas del siglo pasado, del siglo XX. Claro, no, esto realmente es desde siempre, es decir, hay libros, Allan Kardec, por ejemplo, pero hay sobre todo mucha información. Yo siempre cito a los chamanes porque para mí tienen ellos una información muy importante. Los antiguos chamanes hablaban de dos cosas, del sello de los dioses, del dedo de los dioses en nuestro cerebro, y yo entiendo que eso quiere decir la forma en que ellos nos controlan, y hablaban de que, bueno, los chamanes, de hecho, antiguos, decían que toda su vida se preparaban para una sola cosa. Ellos mencionaban que venimos con alguien que rige nuestra vida, que está dentro de nosotros, que es como un doble nuestro, pero que no somos nosotros, y toda su vida estaba dedicada a eliminar a esa entidad que era la que nos dirigía la vida. Yo entiendo ahora lo que es. Y entonces ellos se preparaban no para identificar a esa entidad, ni para quitarla, sino para la sensación que les quedaba después de orfandad, digamos, de ese sentimiento de tener algo y ahora no lo tienes. Y entonces hay muchos registros en la antigüedad que hablan acerca de cómo ellos, bueno, entre otras cosas, nos habían trastocado o cambiado nuestro ADN. Lo que ocurre es que es verdad que la mayoría de las veces las personas que decían esto eran, pues mira, o magos o mediums o personas que de alguna manera podían dar identificación, sobre todo los espiritistas, los que estaban en contacto con el otro lado. Y es verdad que ahora el boom es porque hay mucha gente que no solamente los ve, sino que además podemos compartir la información, porque antes, esto incluso hace unos años, antes de que empezara el boom de Internet, pues para que tú te enteraras de una noticia, tú la pudieras compartir, era muy difícil, o sea, tú tenías que asistir a conferencias, leer libros, desplazarte, la información tardaba mucho en llegar. Ahora tú puedes decir, mira, yo es que estoy viendo esto, y hay gente que dice, yo también veo esto, yo siento esto, a mí me sucede esto. Entonces ahora es mucho más fácil a todos aquellos que de alguna manera o lo hemos estudiado, o lo hemos descubierto por casualidad, o por estudiar, o por lo que sea, el poder verlo. Pero realmente eso está con nosotros desde que nacemos. De hecho, la estructura con la que venimos en sí mismo ya es un implante, la tenemos puesta desde que llegamos aquí, ya. Y la gente ni siquiera sabe que la tiene, pero estamos llenos de implantes porque es una forma de mantener el control. Y el control del humano no lo tenemos por estas entidades desde hace 10 o 20 años. El control del humano lleva millones de años, desde que estos aparecieron aquí en forma de dioses, haciéndonos ver que teníamos que darles adoración, pero que lo único que querían era apoderarse no solamente de los recursos de la tierra, sino de nosotros mismos. Y entonces, desde entonces, realmente a veces es un dispositivo, es una energía que tenemos ahí que nos controla. Entonces, ¿desde cuándo nos controlan? Desde que han venido para aquí, han controlado el mundo y quieren controlar nuestras emociones. Entonces, hay mucha literatura que habla acerca de esto. Quizás en aquel entonces no se decía implantes, ahora decimos implantes porque te lo han implantado, pero sí hablaban del control de los dioses sobre nuestro cerebro. Eso es verdad. Sí, porque bueno, en algunos reportajes de televisión, ¿no? Han salido casos de implantes físicos, ¿no? Incluso que Sí, han claro. sacado de la piel o algo de... Sí, ¿no? sí. Pueden ser físicos, que pueden ser no físicos, ¿no? Sí. Supongo. ¿Qué diferencia es lo Perdona, que... es que a veces no te oigo y entonces parece que soy una maleducada, pero es porque se me va un poco la voz, dime. No te preocupes. ¿Cómo se diferenciarían este tipo de implantes? Los físicos y los que no son físicos. Vale, muy buena pregunta. Mira, todos venimos con una estructura, y digo todos venimos porque está más que comprobado, ¿no? Con una estructura que es energética. Todos los que trabajamos con la energía saben lo que significa.
Cuando una persona, me da igual qué terapia siga, Reiki, energía, me da igual, pero uno toca y nota ahí que hay algo ahí, tú dices, hay energía, entonces tú tocas el bulto, tú tocas lo que sea. Esa estructura con la que venimos es energética. Pero energética significa, porque la energía, no nos olvidemos que es información y es poder. Es una estructura que tiene información. La información que tiene es, bueno, es el control sobre ti. O sea, controlar tu vida, tu creencia, tu salud, tus sentimientos, acentuar lo que tú tengas o las enfermedades. Y luego a lo largo de la vida nos van colocando los implantes, que pueden ser energéticos en algunos casos y en otros casos, sobre todo a las personas más mayores, porque ahora he visto que ha ido cambiando, son reales, es decir, la mitad es metálico y la otra mitad es energético. El doctor Roger Leir es el que realmente nos proporcionó muchísima información. Hay otras fotografías, pero el doctor Roger Leir, debido a que él era médico, él pudo observar precisamente porque fotografió, porque extrajo esa cantidad de implantes. Entonces, cuando te das cuenta de lo que hace un implante, yo me quedé alucinando con la información de él. Él hablaba de que, o sea, él descubrió uno de los implantes que llevó a investigar, los llevó a examinar, era muy pequeño, como una pilita, y hablaba de 100 veces más duro que el acero convencional, cómo emitía señales, cómo tenía una tecnología que en sí mismo, fuera de la persona, no emitía señales, pero sí, aún después de la persona, de extraerlo, se le añadían unas gotas de sangre, simplemente eso activaba el implante. Tenía una tecnología que él denominaba del espacio, porque era como ¿cómo se dice?, un meteorito, pero con la capacidad de que tú lo tuvieras y tú no sintieras que tenías nada ahí. Porque realmente, como siempre, la serendipia está. Es decir, tú encuentras una cosa no porque vayas a buscarlo, sino porque estás buscando una cosa y te has encontrado con otro, que es lo que nos ha pasado a la mayoría, igual que le pasó a él. Y entonces, con eso te das cuenta de que efectivamente los hay metálicos que se pueden detectar a través de un imán y también energéticos que tienes que detectarlos con las manos o viéndolos o como uno pueda. Pero están las dos clases y luego están las larvas. Y eso está actuando cada vez más. ¿Qué serían las larvas, Victoria? Las larvas es en sí misma una raza. O sea, es un implante, pero es una raza en sí misma. O sea, igual que tenemos parásitos en nuestro intestino, tenemos parásitos que nos facilitan la vida y cuando se desbordan por circunstancias o por mala alimentación, nos hacen daño, pues las larvas, no todo el mundo las tiene, pero el que la tenga, son en sí misma como una raza, ¿no? Es como un doble tuyo porque está en el intestino, entonces se apodera de toda la emoción que tú lleves, toda la información tuya, y digamos que de alguna manera es como que trabaja al mismo tiempo con estas otras entidades, ¿no? Trabaja con ellas porque lo que hace es forzarte. O sea, yo he descubierto cómo las larvas juegan con los sentimientos de las personas, es decir, tienen inteligencia, tienen información tuya. Y claro, conmigo trabajan de una manera y con otras personas cuando les voy a extraer lo hacen de otra forma, ¿no? Pero están ahí. Entonces son como pequeñas, a veces pequeñas y a veces grandes, yo las más o menos como una medusa, yo digo, son como una medusa, ¿no? Que tiene su propio corazón. Y es como si fuera, pues esto, un doble tuyo, pero su función es dirigir. O sea, pues el segundo cerebro está en el intestino y ahí están todas nuestras emociones, los recuerdos del ADN, todas esas cosas, ellos lo trabajan. Entonces, no todo el mundo las tiene, pero sí que es verdad que una persona que la tiene puede transmitírselo a otros. Es como la película de Matrix, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando vienen a los cursos, les digo, fijaos en la película Matrix, cuando ella extrae una pequeña cosa del ombligo y la suelta y empieza a andar por ahí, pues no así exactamente, porque es tejido, es, ya digo, como una especie de medusa, pero están ahí. Y entonces yo al principio, yo cuando empecé, he dejado muchas larvas vivas porque me sentía pena. Yo decía, pero bueno, o sea, juegan con tus emociones y con tus sentimientos porque tienen un programa de supervivencia y luego al final te das cuenta de que, bueno, nada de lo que esté en nuestro cuerpo que no sea diseñado ya de entrada por nuestra propia fisonomía, esto no tiene por qué estar. Así que hay que quitarlo. ¿Cuáles serían las señales más frecuentes para
sospechar de que alguien está afectado por este tipo de, o bien implantes o bien larvas? Mira, de entrada todos nacemos, como ya prácticamente se ha comprobado, con una estructura que ya venimos con ella. Mira, hay un implante, sobre todo en la cabeza, hay un implante energético que es una información, viene con una información. Esa información lo que hace es modificar la creencia. De hecho, esto es para hablarlo, pero la creencia del karma, tal como nos la están colocando en Occidente y tal como yo la estoy entendiendo a través de esto, no es la adecuada. Y entonces ahí, bueno, con esa estructura todos venimos, una serie de implantes que todos venimos, que están tanto en la cabeza como en la columna vertebral y en otros sitios. Con esa estructura siempre venimos, siempre. Pero ya, de hecho, partimos de la base de que todo el mundo tiene implantes. A lo largo de la vida se van colocando, pues mira, el implante en sí mismo tiene un programa de supervivencia, con lo cual la persona no se da cuenta que tiene implantes. No se da cuenta, a menos que, oye, pues pueda verlos, hay gente que los ve, hay gente que los siente, hay gente que nota, pero son personas muy sensitivas, pero en general no se nota, pero actúa. Es decir, hay muchas personas que dicen, pues los médicos no me explican por qué yo estoy enferma, o no me explican por qué tengo este problema en la rodilla, o por qué tengo este problema justo aquí en el muslo, o por qué me pasa determinada cosa. Muy curioso cómo cuando le quitas el implante, pues eso desaparece. No en todos los sitios, no en todas las personas, pero suele desaparecer. Entonces, es difícil que la persona sepa que tiene un implante. Difícil. Pero de entrada te digo que todos tenemos implantes. ¿Y cuesta mucho quitar un implante? No. ¿Es dificultoso o es una tarea específica que se hace y da resultados? Sí, da resultados, claro. Sí, da resultados porque, y además eso tendríamos que, yo siempre digo que lástima que en las escuelas no se ve esto, porque el implante está diseñado para que la persona esté bajo el control de unas entidades. O sea, tú no eres libre. Es como si tú estás monitorizado continuamente por unos seres que dicen, haz esto, di esto. Y muchas veces cuando me dicen, ha habido un crimen en tal sitio, o ha pasado tal cosa, o esta persona que se comportaba y ha sucedido esto. Bueno, pues porque el implante ha actuado, el implante puede controlar no solamente lo que crees, sino tu conducta, ¿no? Entonces, son muchas las personas que desgraciadamente por tenerlo lo quitan. Buscar el implante en general no es difícil. Yo en los cursos lo procuro enseñar de una manera muy sencilla, muy sencilla. El problema a veces me dicen, ¿cómo los quito? Y digo, mira, pues con las manos hay que buscarlos o con un imán. ¿Cuál es el problema? Hay un protocolo, porque si tú quitas un solo implante y no has quitado el resto de la estructura, no has quitado lo que realmente llevamos alrededor, que son como unos chivatos que están por ahí, entonces tú te has quitado un implante, pero a los 15 minutos tú tienes dobles, porque esto es, pues eso, llama la atención, ¿no? Entonces tienes que quitar la estructura, tienes que quitar todos esos chivatos que tenemos alrededor del campo áurico antes de comenzar a quitar nada de esto. Por eso cuando me preguntas digo, madre mía, si yo no me molesta decir cómo se quita, pero tengo que ayudar a explicar, porque eso requiere unas horas y una práctica, pero yo ayudo y en los cursos salen sabiendo. Pero tengo que explicar precisamente cómo se hace, que lo toquen, que sepan distinguir que es un implante y que es otra cosa, porque claro, en nuestro campo áurico hay muchas cosas. Entonces, desgraciadamente hay que enseñar, pero una vez que sabes, esto no tiene ningún. Lo que hay que estar es siempre alerta. Yo siempre aviso a la gente que viene, siempre les digo que los implantes ni siquiera necesitaríamos manual, en realidad no se necesita, lo que se necesita es curiosidad, porque van cambiando. O sea, a medida que uno va descubriendo, ellos también van, como los ladrones, ¿no? O sea, tú pones un sistema de seguridad y el ladrón ya sabe cómo actuar con ese sistema de seguridad al poco tiempo, entonces tú tienes que ir reinventando. Y esto es lo que está sucediendo, que están cambiando continuamente la forma. Me pasa, cuando estoy en una terapia, de repente un día digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué? Y lo voy dejando un par de días y luego me di cuenta y digo, espera, que a lo mejor es nuevo implante. Y ya es nuevo implante, ¿no? Tengo que llamar a la persona y decir, espera, vente para acá porque no estoy segura. Y así es como voy descubriendo que hay nuevos implantes. Quitarlos, en realidad, ya te digo que no es difícil, una vez que sabes más o menos el protocolo. Y
y el por qué están, identificarlo. Pero no es Pero difícil. siempre habría el riesgo de volver a recibirlo, ¿no? De volver a tenerlo. ¿O hay alguna forma de intentar evitarlo? Volver a tener esos implantes. Mira, siempre digo que hay dos formas de evitarlo. Evitar es muy reducido. Pensar, yo antes decía, si quitas la estructura y quitas no sé qué, esto no vuelve a aparecer, pero no es verdad. Nos lo ponen, pero vamos a ser sinceros. Mira, nada en este mundo nos afectaría si nosotros no tuviéramos, si tuviéramos la vibración, siempre hablamos de lo mismo, de la vibración alta, ¿no? Que esté por encima de la vibración del implante. Todo tiene que tener un por encima. ¿Cuál es el problema? El problema está que el mundo, todo el sistema está diseñado para que tú estés con preocupaciones, con dolor, con angustias. Es que lo vivimos a diario. O sea, es que la persona que me diga que no vive con angustia, que vive feliz, que no tiene ningún problema y que está permanentemente en un estado, no digo de extrema felicidad, digo de satisfacción, que no hay nada, pues chapó. Pero en general no es así porque todo está diseñado para distracción, para que tú sufras, para que tú te enredes, es decir, para que tu vibración no esté alta. Si tuviéramos la vibración alta, no habría implantes. Por otro lado, cuando quito los implantes, dependiendo de qué tipo de persona, y con esto no estoy juzgando el trabajo, cuidado, pero no es lo mismo una persona, por ejemplo, que se dedica a hacer terapias, pero me da igual si es un médico, si es un enfermero, si es una terapia natural, o si es como yo, que tienes que enfrentarte a otras cosas. Obviamente ahí hay una serie de condicionantes que hacen que llames más la atención. Imagínate, y no voy a ponerme como ejemplo ni de personas como yo, un simple médico, una enfermera, una señora que trabaje limpiando en un hospital. Hay muertos allí, hay un montón de muertos. Y donde hay muertos, como te decía antes, hay extraterrestres. Donde hay esas entidades, hay implantes. Entonces, una persona puede venir y según el tipo de trabajo, tú le quitas el implante y a lo mejor puede pasarse toda la vida ya sin él. Pero hay personas en las que tengo que estar o tenemos que estar continuamente mirándonos, porque efectivamente nos lo vuelven a colocar. Entonces es una cuestión, pues como yo digo, de higiene energética, de entender que a ellos no les interesa soltarnos de la mano y el implante lo que hace es controlarnos, controlar, pero absolutamente todo, la emoción, la energía, y nuestra energía es muy poderosa y nuestra alma, porque lo que está sucediendo ahora es que ellos lo que están haciendo es acentuar mucho más los dolores o el sufrimiento que tú puedas tener, porque lo que intentan es robar el alma. Entonces están a ver cuando tú estás en un momento de, no digo de shock, pero casi casi, o que tú estás bajo, y entonces ahí están pendientes para quitar el alma. Entonces sería como una especie, ya te digo, de labor, igual que todos los días nos lavamos los dientes, uno no va a comer sin lavarse las manos o cosas por el estilo, pues mirarse los implantes debería ser sin obligación, al menos una vez al año, mirarse. Entiendo. Y en el caso de larvas energéticas, Eso es más difícil. es más difícil, ¿no? Sería más... Sí, Porque es más difícil. como entidades inteligentes, diríamos. Sí, son entidades inteligentes y sirven, pero es más difícil que las larvas están seguras donde la persona... O sea, si yo tengo una larva, de ahí no se va a mover, a no ser que yo la quite. Cuando yo quito larvas sí que me protejo, porque sí que me pueden saltar. Entonces, lo que no se suele saltar es de una persona a otra. Pueden hacerlo. ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, en los cursos, cuando estamos haciendo un curso, cuando estamos haciendo una terapia, ahí sí. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando es evitarlas, quitarlas. Y entonces ellas, por supervivencia, pues lo que hacen es, bueno, pues me voy de aquí, me voy a la otra. Pero normalmente estas no molestan. Tú las quitas de una vez y se acabó. O sea, se van deshaciendo orgánicamente, las vas echando, obviamente, y ya está. O sea, no tienen por qué volver a aparecer. Es raro que en una persona vuelva a aparecer la larva. Pero el implante sí, porque el implante es un sistema de control. Y entonces, pues es como si una persona tiene una casa estupenda y maravillosa y pone un sistema de seguridad. Entonces, porque te hayan robado, no dices ya no lo coloco. Lo que haces es redoblar mucho más todavía la seguridad de la casa. Y entonces con los implantes es lo mismo. El implante sí que hay que estar pendiente. Con la larva es mucho más difícil. Pero supongo que, como has comentado antes, estaría toda la humanidad afectada por eso, ¿no? Por este Sí, sistema, ¿no? sí.
Sí, sí. Y una vez uno liberado, una persona liberada de implante, ¿en qué cambia su vida? ¿Cómo lo nota? ¿Cómo dice, ahora es diferente o vivo de otra forma o me encuentro especial, ¿no? ¿Cómo Sí. trata eso? Pues mira, pues de todo hay en la viña del Señor. Hay personas en las que cuando se les quitan los implantes, tenemos que recordar que el implante actúa sobre el carácter, sobre la salud, sobre la creencia, sobre tu conducta, sobre todo. Es decir, no eres tú, no eres del todo. Es que yo, cuando, sobre todo los primeros años, cuando me dedicaba más a los implantes, ahora más es lo otro, pero siempre decía a la persona, o sea, no esperes grandes cosas, pero todo te va a venir bien y muy grande. ¿Por qué? Porque el implante hace que seas, o sea, que no seas tú, que estés dirigido de alguna manera, ¿no? Entonces, una vez que no tienes el implante, eres tú. Las decisiones que tomas son tuyas, es tu realidad. Y entonces, yo creo que de las personas que han venido a quitarse los implantes conmigo, muy pocas han seguido con su vida normal. Muy pocas. No quiere decir con esto que cambiemos de repente de trabajo, pero muy pocas. ¿Por qué? Porque se han soltado y han empezado a hacer lo que han querido. En algunos casos, cuando la persona es más joven, cuando le quitas el implante, si su enfermedad está producida por el implante, sí que es verdad que se le nota la mejoría. En algunos casos sanan del todo. Cuanto más mayor somos, ya la herida es más profunda y entonces no. Pero fíjate, y luego hay gente que a mí me hace mucha gracia. Yo recuerdo una doctora, si me está oyendo Catalina, la mando un beso muy grande. Pues ella vino a quitarse los implantes. Al principio, ella, bueno, pues, está mucho con PAMIES y con otras personas, y vino a quitarse los implantes, pero como cierta desconfianza. Entonces, cuando la quito el implante, me dice, yo no he sentido nada, ni notado nada. Y yo le digo, bueno, claro, uno no tiene tampoco ni por qué sentir ni por qué nada, pero te han quitado una cosa que no es tuya. Es decir, cuando te quitan una cadena, tú puedes no sentir nada, pero hija, ya no tienes la cadena, ya eres libre. Entonces recuerdo que estábamos en el centro donde trabajo, yo iba a ir a sola a una tienda a comprar unas cosas y le digo, pues mira, acompáñame si quieres y tal. Entonces nos íbamos juntas las dos y de repente para en medio del sol y se queda como, ¿qué me está sucediendo? Y empieza a decir, es que es una sensación de que soy libre, es que soy libre, es que soy libre. Empezó a llorar porque sintió por fin algo que nunca había sentido. Esto puede pasar o no puede pasar, pero lo importante es que si tú quitas el implante, por ejemplo, yo siempre digo que esto es una operación de futuro. Es decir, te han quitado una cadena que cuando tú vayas al otro lado, sí o sí, te va a hacer falta no tenerlo. ¿Por qué? Porque el implante hace que vengan estas entidades y se presenten en forma de padre, de madre, porque vienen a recogernos, de maestro ascendido, de Jesucristo, de lo que uno haya creído. Y el implante que llevas aquí hace creer que eso es cierto. Y entonces de nuevo nos vuelven a meter aquí otra vez, volvemos a venir aquí y además, como siempre digo, con mayor sufrimiento, porque encima estamos cada vez sufriendo más. Y entonces, al quitar el implante, tú tienes la ventaja de que al llegar allí, al no tenerlo, al no tener ese control, puedes entender, oh, ya sé lo que tengo que hacer. Es decir, el implante realmente cuando me preguntan, digo, esto es una inversión de futuro, no tanto de ahora, que también, pero es una inversión de futuro. Y porque no es lo mismo partir con un implante que te siguen controlando porque somos energía, no se nos olvide, lo tenemos puesto, que partir libre porque vuelves con él. Y no es lo mismo partir con alma que sin alma. Y al no tener, o al tener el implante, digamos, facilita, lo que digo, ¿no? Que estén controlando tus estados de ánimo, lo que tú estás sintiendo, y el alma puede desaparecer. Y, hombre, es importante. Entonces, por eso digo que, bueno, pues hay gente que siente mucho, hay gente que no, pero yo siempre digo, esto es una cadena que te has quitado, pero que cuando vayas al otro lado te vas a dar mucho más cuenta de que esa cadena era la que te impedía, como les impide a la mayoría de los encarnados, estar en condiciones. Bueno, y Victoria, en el caso de las abducciones, bueno, esto sería más minoritario, supongo, ¿no? El tema No, este. no creas. Abunda, sí. Sí, no creas, no. Las abducciones cada vez son más. El problema es que, mira, el ser humano, claro, está muy Sería, controlable.
serían otros seres los que se dedican a las abducciones, al contrario de, o quiénes serían los causantes. No, no, los que nos están abduciendo son extraterrestres. O sea, y esto sí que hay muchísima gente, hay muchísimo, o sea, pero muchísima gente que no solamente te dice cómo ha sido abducida. En la hipnosis, sobre todo, es muy interesante, ¿no? Se me ha pasado con personas que han venido a verme. Recuerdo a un chiquito que descubrió cómo le estaban abduciendo todas las noches porque quería quitarse de fumar, quería quitarse. Y entonces acudió a la hipnosis precisamente para esto, y fue en la hipnosis donde salió todo esto. Y tanto la persona que le estaba atendiendo como él se quedaron alucinados y vinieron los dos, ¿no? Es decir, las hipnosis son estas extraterrestres, que son los que nos colocan los implantes. Lo que pasa que, a ver, aquí muchísimo, siempre hablamos de reptilianos, de insectoides, de felinos, pero aquí muchísimas razas, muchas. Lo mismo te la puede colocar uno que te la puede colocar el otro. Las abducciones las están haciendo porque están investigando, porque nos están clonando, porque hay más seres clonados prácticamente que humanos. Esto lo digo, lo sostengo como otros muchos investigadores, ¿no? No es que yo lo sea tan esto, pero lo digo. Y entonces las abducciones son cada vez más y más. La gente lo relaciona con que he tenido un sueño, pero yo siempre digo, cuidado, cuando tengáis un sueño, que dices tú, ay, he tenido un sueño rarísimo, que iba por una sala o que me he encontrado no sé qué, y luego a la mañana siguiente te encuentras con que tienes unas pequeñas heridas o tienes algo y dices, cuidado, cuidado. O sea, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la gente tenemos el primado negativo, tanto en películas como en noticias, como en todas las cosas, nos han acostumbrado a ver esto de las abducciones y los extraterrestres como algo de broma, ¿no? Para eso están las películas, el primado negativo. Entonces, gente, aunque lo esté viviendo, se lo calla, no lo dice, porque les da vergüenza, porque vas contra corriente, pero luego en petit comité, cuando está la gente ahí con un par de cervecitas y estás hablando con ellos y empiezas a hablar y ya se sueltan un poquito y dicen, pues a mí me pasó, pues yo vi, pues mira, a mí me sucede. Ya cuando son realmente honestos y preocupados, vienen y te dicen, oye, yo tengo esto todas las noches, me pasa esto, a ver cómo hacemos. Pero esto es cada vez más, cada vez más. Bueno, aparte de todas estas entidades que influyen negativamente o nos manipulan, existen también entidades, digamos, que sean positivas, que hagan el bien o que de una forma sean todo lo contrario en las pretensiones como de la que hemos hablado antes. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, a ver, porque incluso dentro de estas... Sí, perdón. Que no se podrían detectar en este caso, ¿no? Sí, O sí, no sí, sé. o sea... Soy impulsiva, perdóname, de verdad, maleducada. Mira, sí, o sea, a ver, incluso dentro de estas razas, no todos son malos. O sea, no, hay mucha gente que dice, ay, es que yo vengo de Ganímedes, o yo vengo de Orión, o yo vengo de... Bueno, pues vale, pero estas razas vienen de allí también. Y no todos, o sea, ¿todos los humanos son buenos? Definitivamente no. No, hay gente que hace mucho daño, mucho daño. Hay gente que no tiene una conciencia que cuando hace algo daño se sienta mal por ello, mucho psicópata, mucha cosa, pero son humanos. Entonces, igual pues, sucede con estas razas. Hay razas en las que, por ejemplo, los arturianos, pues para mí son una de las razas que más inteligencia tienen, más digamos, sistema tecnológico, más conocimientos, más sabiduría tienen, pero hay una parte de ellos que son muy, muy depredadores. Entonces, parte de lo que tenemos hoy en día como guías, que son estos, son guías, pueden ser desde, obviamente, seres igual que ellos. Es decir, lo mismo que hay un arturiano que te quiere poner un implante o hacerte algo, hay uno que te está guiando. Tenemos nuestros propios familiares, ancestros, que son parte ya de nuestro cuadro espiritual y que nos sirven de guías. Hay guías que yo veo en las personas que además me gusta decirles, mira, esto no son ancestros tuyos. Hay aquí un señor o una señora que hace siglos se dedicaba a tal cosa y habéis hecho una especie de acuerdo, está contigo. Es decir, también hacemos acuerdos con almas de durante un tiempo tú me vas a guiar, me vas a proteger. Tenemos esto que la gente llama ángeles. A mí mi concepto de ángel es otro que no es religioso, pero en cualquier caso son arquetipos de entidades buenas. El problema,
es cómo los vamos a tratar y cómo nos tratan ellos. Esto es lo que la gente no puede comprender. Porque un guía, un ser en condiciones, un ser espiritual, nunca se va a meter en tu vida. El espiritual lo que te va a hacer es, digamos, tú tienes un camino, tú has venido aquí con un camino y con un propósito, y entonces el guía tiene que intentar que tú no te salgas de ese camino ni de ese propósito. Pero no puede tomar decisiones por ti. No podemos estar continuamente, porque esto es lo que están haciendo los extraterrestres, es decir, a través de todo esto estamos siendo muy tutelados. Nos tutela el Estado, nos tutelan las religiones, nos tutelan los seres ascendidos, nos tutela todo el mundo. Pero nosotros tenemos que empezar ya a dar un golpe en la mesa y a decidir que no, que a mí nadie me tiene que tutelar, que yo soy un alma, que yo ya he experimentado muchas vidas aquí y en otros sitios, y por lo tanto, como soy sabia, puedo pedir en un momento dado ayuda de, oye, guíame, pero la que va a hacer el viaje soy yo. Y no tengo que pedir mi permiso, ni tengo que estar continuamente diciendo, ayúdame en esto, es decir, tengo que esforzarme. Y esa es la confusión que tiene la gente. Por esto es más fácil estar continuamente pidiendo ayuda al guía, al ángel, a quien sea, y cuando ves que la ayuda no es como la que tú estás diciendo, pues vienen los derrumbes. Pero seres de luz ayudándonos, guías, tanto extraterrestres como no, existen. Están aquí, nos ayudan, en algunos casos hay personas que los pueden ver, los pueden identificar y en otros no. Yo, por ejemplo, para mí no lo veo. Veo el de los demás, sin embargo, yo no los veo. ¿Sé que los tengo? Sí, porque además pido la prueba. Pero no voy a permitir que me diga lo que tengo que hacer y a cambio de qué. Porque entonces me están mintiendo. Entonces no es un guía. Un guía es simplemente, igual que tu alma, aquel que sabe los acuerdos que tú has hecho y dice, no, no te voy a dejar que te salgas. Te pondré en el camino la persona adecuada, el libro adecuado, el curso adecuado, la terapia adecuada, la charla adecuada, el señor, la señora adecuada, lo que sea. Pero no va a mandar en tu vida, porque entonces estaría quitándonos esto que llamamos libre albedrío. Entonces, bueno, es un poco complicado, pero existir existen, claro. Ahora, yo también digo a veces, por favor, que vengan a ayudarnos ya. Así se compensa un poquito, ¿no? Claro. Tanto ser no humano negativo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Victoria, pues no sé, algo más que añadir sobre estos temas. Quien quiera ponerse a conocer más de ti puede ir, por ejemplo, a tu canal YouTube, ¿no? Tienes un canal YouTube con Sí, el nombre Victoria Peñaranda, ¿verdad? sí, sí. Y, Pues yo le agradeceré porque, a ver, mi canal siempre, yo soy un desastre. Ya, el que ve mi canal sabe que soy un desastre, pero bueno, me quieren como un desastre. Mi canal en principio no salió precisamente como un canal para nada. Era un canal de liberarme yo precisamente de esas cosas que veía, que sentía, que entendía, que lo tenía aquí adentro y empecé sin saber que yo estaba haciendo un canal. O sea, creía, como mi ignorancia era mucha, pensaba que lo que yo estaba diciendo era solamente para mí. Y entonces ahora tengo una familia de 4.000 y pico de personas a las que realmente no les dedico el tiempo que debería, porque esa es la realidad y siempre me propongo, pero no tengo tiempo y hay veces que tengo muchas fases espirituales, ¿no? Pero es una familia que reconozco que es un canal con mucho respeto, mucha educación. Me pueden decir, no estoy de acuerdo contigo, esto no está bien, pero no he visto faltas de respeto como veo a veces en otros canales, que dices una cosa contraria y Dios mío, la gente se echa encima una de otra, ¿no? Entonces es un canal pequeño donde me permite ser yo. Entonces yo aparezco y digo, hoy que llevo 2 meses sin decir nada, pero me encantaría que vinieran porque yo, siempre lo digo, no tengo la posesión de la verdad, pero cuento mis experiencias. Y hay veces, voy a empezar a contar experiencias realmente graves porque hay veces que dices, ya esto me lo estaba callando por no asustar. Pero yo creo que ya voy a empezar a contar cosas, asuste o no, más. Así que todo el que venga, pues bienvenido, que se suscriba, que dé a la campanita. claro. Y bueno, quien esté en contacto contigo, supongo también las redes sociales, ¿no? Facebook y demás, o X, Sí. ahora. X no tengo. He decidido que no. X no, Instagram, porque por una serie de cosas y además porque creo que ahí se vomita demasiada maldad, demasiadas cosas. Entonces no tengo X. Tengo mi Instagram, Victoria Peñaranda, igual que el Face, y ahí estamos. Y el que quiera mi correo, vpzafra@gmail.com.
yo encantada de poder estar. Y si alguien quisiera que tratara su implante, digamos, y quisiera ponerse en contacto contigo, tú estás en Madrid, ¿no? Yo estoy en Normalmente. Madrid. Sí, estoy en Madrid normalmente. Ahora estoy aquí en Murcia, pero yo estoy en Madrid normalmente. Estoy en Espacio 7. Estamos en la calle Francisco Ricci 7. Todo el que quiera, bienvenido para allá. Estamos encantados, porque además somos un grupo. Estoy con otras compañeras también. Pero bueno, ahí estamos. Así que, pues, tanto en mi Instagram como en el Face, como en todo lo demás, invitados a que pertenezcan a la familia de Peñaranda. Bien, pues queda dicho, Victoria. Muchísimas gracias por este tiempo tuyo, por haber explicado estos temas de implantes, abducciones y bueno, pues como yo, ¿no? Mucha gente que no creerá de que toda la humanidad está, está afectada de un grado o de otro por Ya, estas entidades más poderosas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos un poquito más y sabremos cómo se podrían tratar, que pueden tener solución, ¿no? sí. Pues yo te quería dar las gracias, José, porque, como te dije, yo ya estaba suscrito a tu canal, me parece un canal de verdad, con mucha inteligencia, con mucha cultura. Ya verás el crecimiento que vas a tener exponencial y invito a la gente a que se suscriba. Así que también pondremos esto para ti. Gracias por compartir, dejarme que me exprese como he querido, porque yo siempre me pongo muy nerviosa. Pero muchas gracias y a los que están en tu canal, un abrazo enorme. Pues queda dicho, muchas gracias, un abrazo y hasta otra, Victoria. Gracias a ti. Hasta pronto. Chao.